Hace miles de años, un pueblo antiguo caminó por las tierras del Levante, sus tradiciones que dan forma a las civilizaciones, sus historias transmitidas a través de las generaciones. Pero, ¿qué pasaría si su propio ADN llevara un registro de ese viaje? Una impronta genética tan distinta que conecta a millones de personas hoy, en todos los continentes, culturas e historias. El ADN judío es diferente a cualquier otro. No se trata solo de ascendencia, es un mapa vivo de migración, supervivencia y resistencia. En las últimas décadas, los genetistas han descubierto algo notable. A pesar de miles de años de dispersión, las poblaciones judías siguen siendo sorprendentemente conectadas a nivel genético. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Qué hace que el ADN judío sea tan único? ¿Y qué secretos ocultos contienen? Los científicos han rastreado la ascendencia judía hasta el antiguo Levante, la tierra que ahora incluye a Israel, Palestina, Jordania y Líbano. Los estudios genéticos muestran que las poblaciones judías de hoy comparten una profunda conexión con sus antiguos antepasados israelitas. Esto no es solo una teoría, se ha confirmado a través del estudio de ADN-I, ADN mitocondrial y marcadores autosómicos. De hecho, los judíos modernos son más genéticamente similares a las poblaciones del Medio Oriente, como drusos, libaneses e incluso palestinos, que para sus vecinos europeos o del norte de África. Pero aquí es donde se vuelve aún más interesante. Durante siglos, las comunidades judías se vieron obligadas a moverse, reasentarse y a veces reconstruirse por completo en nuevas tierras. La destrucción de los primeros y segundos templos en Jerusalén condujo a migraciones masivas, difundiendo poblaciones judías a Europa, África del Norte y Oriente Medio. A pesar de estos movimientos, sucedió algo inusual. A diferencia de la mayoría de los grupos migratorios que eventualmente se mezclan con su entorno, el ADN judío se mantuvo en gran medida distinto. ¿Cómo? La respuesta radica en una combinación de endogamia, la práctica de casarse dentro de la comunidad, y cuellos de botella genéticos. La endogamia ayudó a preservar los marcadores genéticos judíos en las generaciones, mientras que los cuellos de botella, causados por las reducciones de población históricas, crearon efectos fundadores. En términos simples, un pequeño grupo de antepasados contribuyó a una porción significativa del conjunto de genes judíos modernos, particularmente entre los judíos askenazi. Tomemos a los judíos askenazi, por ejemplo. A pesar de representar casi el 80% de la población judía del mundo hoy en día, pueden rastrear gran parte de su ascendencia a un pequeño grupo de fundadores. Los estudios han demostrado que casi el 40% de los judíos askenazi descienden de solo 4 linajes maternos, un fenómeno genético que rara vez se ve en otras poblaciones. Esto explica por qué ciertos rasgos genéticos e incluso enfermedades hereditarias, como las mutaciones de Tay-Sachs y BRCA, son más comunes en las comunidades askenazi. Pero esta no es solo una historia de askenazi. Los judíos sefardí, que trazan sus raíces hacia España y Portugal, y los judíos de Mizrahi, que permanecieron en el Medio Oriente y África del Norte, también muestran una notable continuidad genética. A pesar de estar separadas geográficamente por más de 1000 años, las poblaciones judías en todo el mundo aún comparten una porción significativa de su ADN. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el ADN judío es más que una conexión con el pasado. Es una huella digital genética
que ha resistido el tiempo, la persecución y la migración. Cuenta una historia de supervivencia, adaptación e identidad. Y quizás lo más importante, desafía la idea de que la identidad se define únicamente por la geografía. El pueblo judío, a pesar de su dispersión, sigue siendo uno de los grupos más cohesivos genéticamente del mundo. Y esto es solo el comienzo. En las siguientes secciones profundizaremos en los marcadores genéticos que definen la ascendencia judía. Exploraremos los misterios del haplotipo modal Cohen y descubriremos cómo la ciencia moderna está reescribiendo lo que sabemos sobre la historia judía. Durante siglos, la historia se ha escrito en libros, tallado en piedra y transmitido a través de historias. Pero, ¿y si la historia también se escribe en nuestro ADN? Oculto dentro del código genético de las poblaciones judías, se encuentra una antigua firma, una que los conecta con un pasado compartido que se remonta a miles de años. Pero, ¿cómo rastrean los científicos la ascendencia judía a través del ADN? ¿Y qué hace que esta conexión genética sea tan única? Todo comienza con algo llamado haplogrupos, marcadores genéticos que se transmiten de padres a niños, sin cambios durante generaciones. Estos haplogrupos actúan como marcas de tiempo, lo que permite a los genetistas rastrear los linajes hasta sus orígenes. Entre las poblaciones judías, ciertos haplogrupos de ADN y los marcadores transmitidos por la línea paterna se encuentran a frecuencias inusualmente altas. Los más significativos son IJOA2, que apuntan directamente a una patria ancestral en el Levante. Esto significa que los hombres judíos de entornos muy diferentes, ya sea Ashkenazi de Polonia, Sefardi de Marruecos o Mizrahi de Irak, a menudo comparten ascendencia paterna que data de más de 3000 años. Aún más fascinante, los estudios han demostrado que el ADN en Y de las poblaciones judías tiene más en común con los grupos del Medio Oriente, como libanes, drus y beduíns, que con sus vecinos europeos o del norte de África. En otras palabras, a pesar de los siglos de migración, el ADN judío ha preservado sus orígenes antiguos. Pero la historia no termina ahí. El ADN materno pase a través del ADN mitocondrial, ADN-MT. Siente una historia igualmente intrigante. Mientras que los hombres judíos Ashkenazi muestran ascendencia paterna clara del Medio Oriente, su ADN materno sugiere un viaje diferente. Una porción significativa de las mujeres judías Ashkenazi puede rastrear su linaje a un pequeño grupo de fundadores europeos que vivieron hace unos 1000 años. Esto sugiere que, si bien los hombres judíos emigraron a Europa, probablemente tomaron esposas locales que luego se convirtieron en parte de la comunidad judía. Esta mezcla única de ascendencia paterna del Medio Oriente y ascendencia materna europea ayuda a explicar por qué los judíos Ashkenazi son genéticamente distintos de los europeos y las poblaciones del Medio Oriente. También respalda la idea de que las comunidades judías se expandieron a través de una combinación de migración, conversión y adaptación cultural, mientras mantienen una herencia genética central de sus antiguos antepasados levantinos. Los judíos Sefardi y Mizrahi, por otro lado, muestran una conexión mucho más fuerte con el Medio Oriente, tanto en sus líneas maternas como paternas. Sus linajes de ADN-MT a menudo coinciden con los que se encuentran en las poblaciones del Cercano Oriente, Mesopotamia y África del Norte.
lo que sugiere que su continuidad genética se conservó a través de la endogamia, que se casaron dentro de la comunidad. Pero quizás el descubrimiento genético más famoso relacionado con la ascendencia judía es el haplotipo modal de Cohen, un conjunto específico de marcadores genéticos encontrados en el ADN y de los hombres judíos que afirman ascendencia de la antigua clase sacerdotal, los Kohanim. Sorprendentemente, los estudios han confirmado que más del 50% de los Kohanim autoidentificados, ya sea Ashkenazi o Sefardi, está bien esta firma genética única, lo que sugiere que el linaje sacerdotal se ha transmitido durante miles de años, tal como afirma la tradición judía. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que el ADN judío lleva un legado genético ininterrumpido que se extiende hacia la era bíblica. Confirma lo que la historia y la tradición han sugerido durante mucho tiempo, que el pueblo judío está vinculado por algo más que la religión y la cultura. Están conectados por ascendencia, por migración y por un hilo genético compartido que teje a través del tiempo. Pero la historia del ADN judío no se trata solo del pasado, sino que también se trata del presente y el futuro. A medida que avanza la investigación genética, los nuevos descubrimientos continúan remodelando nuestra comprensión de los orígenes, la identidad y la salud judíos. En las siguientes secciones, exploraremos cómo los cuellos de botella genéticos dieron forma al genoma judío, por qué los judíos ashkenazi tienen una prevalencia tan alta de enfermedades hereditarias y qué significan estos hallazgos para el futuro de la medicina genética. Imagine ser parte de una familia que ha sido separada durante miles de años, dispersas entre continentes, expuestos a diferentes culturas, pero que aún lleva el mismo ADN ancestral. Eso es exactamente lo que sucedió con el pueblo judío. Desde las antiguas tierras de Israel hasta los rincones más lejanos del mundo, las comunidades judías han preservado una firma genética única a pesar de siglos de migración, exilio y adaptación. Pero ¿cómo sucedió esto? La diáspora judía comenzó hace más de 2500 años, cuando los babilonios destruyeron el primer templo en Jerusalén y exiliaban al pueblo judío. Más tarde, los romanos intensificaron esta dispersión después de la destrucción del segundo templo en 70 CE, dispersando a las comunidades judías en Europa, África del Norte y Oriente Medio. Cada uno de estos grupos se estableció en diferentes regiones. Sin embargo, mantuvieron fuertes lazos culturales y religiosos que influyeron en su genética. A diferencia de muchas otras poblaciones migratorias que se casaron ampliamente con los lugareños, los judíos a menudo vivían en comunidades unidas, practicando endogamia, que se casaban dentro de sus propios grupos. Esto creó cuellos de botella genéticos, donde un número relativamente pequeño de antepasados contribuyó al conjunto de genes de las generaciones futuras, lo que condujo a distintos patrones genéticos. Por ejemplo, los judíos ashkenazi, que se establecieron principalmente en Europa central y del este, experimentaron un importante evento fundador de 700 a 800 años. Los estudios genéticos muestran que los judíos ashkenazi de hoy descienden de una pequeña población de unos pocos cientos de individuos, por lo que comparten ciertos rasgos genéticos a una frecuencia mucho más alta que las poblaciones europeas circundantes. Del mismo modo, los judíos sefardíes, expulsados de España y Portugal en el siglo XV, llevaron sus marcadores genéticos del Medio Oriente e Ibérico, mientras se reasentaban en el Imperio Otomano, África del Norte y las Américas.
Pero el aspecto más fascinante de la genética judía es cómo los diferentes grupos judíos, Ashkenazi, Sefardi, Mizrahi, e incluso comunidades más pequeñas, como el Bene Israel de la India o la Beta Israel de Etiopía, todavía comparten una ascendencia genética central del Medio Oriente. A pesar de vivir entre las diferentes poblaciones de huéspedes durante siglos, su ADN aún se remonta al Levante, lo que demuestra una continuidad genética profundamente arraigada que trasciende geografía. Uno de los descubrimientos genéticos más sorprendentes provino del pueblo Lemba del sur de África, que tienen tradiciones orales que reclaman ascendencia judía. Las pruebas genéticas revelaron que una porción significativa de los hombres de Lemba lleva marcadores de ADN, y comúnmente encontrados en los linajes sacerdotes judíos, lo que sugiere una posible conexión antigua. Del mismo modo, los estudios han demostrado que los árabes y judíos palestinos comparten lazos genéticos cercanos, reforzando la realidad histórica de que provienen de la misma población ancestral antes de que sus caminos divergieran. La diáspora judía no solo dio forma a la historia, dejó una impronta permanente en su ADN. A través de la migración, la resiliencia y la preservación cultural, las comunidades judías han conservado una firma genética que es antigua y distinta. Imagine un árbol masivo con miles de ramas, pero todas esas ramas provienen de solo un puñado de raíces. Así es exactamente como funcionan los cuellos de botella genéticos, y el pueblo judío es uno de los ejemplos más llamativos de este fenómeno. Hoy, millones de judíos ashkenazi, sefardi y mizrahi comparten similitudes genéticas no por una mezcla generalizada, sino porque sus antepasados provenían de un pequeño grupo aislado que se expandió rápidamente. Pero ¿cómo sucedió esto? Un cuello de botella genético ocurre cuando una población se reduce drásticamente en tamaño, dejando que solo unas pocas personas transmitan sus genes a las generaciones futuras. Esto conduce a una baja diversidad genética, lo que significa que muchas personas heredan las mismas mutaciones y rasgos. Las poblaciones judías, particularmente los judíos ashkenazi, pasaron por múltiples cuellos de botella a lo largo de los siglos, creando una identidad genética distinta. El cuello de botella bien documentado entre los judíos ashkenazi ocurrió hace alrededor de 700 a 800 años, cuando su población cayó a solo unos pocos cientos de personas. A pesar de convertirse en una comunidad de millones, los judíos ashkenazi modernos aún llevan la imprenta genética de esos pocos fundadores. Los estudios han encontrado que casi la mitad de los judíos ashkenazi descienden de solo 4 mujeres, cuyo ADN mitocondrial continúa transmitiendo a través de las generaciones. Este efecto de cuello de botella también jugó un papel en la composición genética de los judíos sefardi y mizrahi, aunque sus historias son ligeramente diferentes. La expulsión de judíos de España y Portugal a fines del siglo XV forzó a los judíos sefardíes a comunidades más pequeñas y más insulares en todo el Imperio Otomano y África del Norte. Los judíos de Mizrahi, habiendo vivido en el Medio Oriente durante milenios, también experimentaron cuellos de botella genéticos debido a la persecución y las migraciones forzadas, aunque en menor grado que los ashkenazim. Pero los cuellos de botella genéticos no solo dan forma a la ascendencia, sino que también afectan la salud, debido a que los judíos ashkenazi descienden de un grupo pequeño. Tienen una mayor prevalencia de ciertas enfermedades genéticas, como las mutaciones de Tay-Sachs, Gaucher y las mutaciones BRCA,
BRCA2, vinculadas al cáncer de mama. Estas mutaciones se volvieron más comunes simplemente porque estaban presentes en el pequeño grupo de fundadores y se transmitieron a través de generaciones. Esta es la razón por la cual las pruebas genéticas son ahora una parte crucial de la atención médica para las comunidades judías, lo que permite a las personas detectar condiciones hereditarias y tomar decisiones de salud informadas. Lo que es realmente fascinante es que a pesar de vivir en diferentes partes del mundo durante siglos, las poblaciones judías todavía comparten un patrimonio genético central. Un judío sefardí de Marruecos, un judío mizrahi de Irak y un judío askenazi de Polonia pueden verse diferentes en la superficie, pero su ADN cuenta una historia más profunda, una de resiliencia, supervivencia y ascendencia compartida. El cuello de botella genético judío es un testimonio de cómo la historia, la migración y la supervivencia dan forma a la tela misma de quienes somos. Incluso cuando las comunidades judías se expandieron y se adaptaron a nuevas tierras, su legado genético sigue siendo un vínculo con un pasado compartido que continúa definiendo su presente. Imagine rastrear su árbol genealógico y descubrir que casi la mitad de su linaje proviene de solo 4 mujeres que vivieron hace casi 1000 años. Suena imposible, ¿verdad? Sin embargo, esto es exactamente lo que los estudios genéticos sobre los judíos askenazi han revelado. A diferencia de la ascendencia paterna, que sigue el cromosoma Y, que pasa de padre a hijo, la ascendencia materna se remonta a través del ADN mitocondrial. Se supera exclusivamente de madre a niño. Esta herencia genética única tiene secretos fascinantes sobre la diáspora judía. Entre los judíos askenazi, los estudios de ADN mitocondrial, ADN-EMT, han revelado un patrón extraordinario. Casi el 40% de los judíos askenazi hoy descienden de solo 4 antepasados maternos que probablemente vivieron en Europa hace alrededor de 1 milenio. Estas 4 mujeres contribuyeron con una porción significativa del moderno conjunto de genes askenazi, y su legado genético continúa en millones de personas hoy. Pero, ¿de dónde vinieron estas madres fundadoras? Esta pregunta ha provocado un acalorado debate entre los genetistas. Algunos estudios sugieren que estas mujeres eran de origen del Medio Oriente, lo que indica que los primeros hombres judíos que emigraron a Europa se casaron con mujeres de la misma patria ancestral. Sin embargo, otras investigaciones sumergen que estas mujeres eran conversos europeos locales, especialmente de regiones como Italia, donde las comunidades judías prosperaron durante el período medieval temprano. Si es cierto, esto significaría que si bien la ascendencia paterna judía permaneció profundamente en el Medio Oriente, el linaje maternal absorbió una influencia europea significativa. Los judíos sefardí y mizrahi, por otro lado, muestran menos evidencia de un fuerte cuello de botella materna. En cambio, su ADN-MT apunta a una gama más amplia de antepasados maternos del Medio Oriente, lo que sugiere que estas comunidades permanecieron más genéticamente estables con el tiempo. Por ejemplo, los judíos iraquíes y persa trazan gran parte de su ascendencia materna a las antiguas mujeres del cercano Oriente, reforzando sus profundas raíces históricas en la región. Uno de los casos más interesantes es el de los judíos etíopes, Beta Israel. Su ADN-MT coincide estrechamente con el de sus vecinos etíopes no judíos,
lo que respalda la teoría de que la comunidad Beta Israel descendió de los conversos locales que adoptaron el judaísmo hace siglos en lugar de migrantes del Levante. Se observa un patrón similar entre las comunidades judías indias como Bene Israel, cuya ascendencia materna muestra una fuerte influencia del sur de Asia, mezclada con algunos marcadores genéticos del Medio Oriente. Pero, ¿por qué la ascendencia materna importa tanto en la identidad judía? A diferencia de muchas culturas que rastrean el linaje a través del padre, la ley judía tradicional determina el estatus judío a través de la madre. Esto significa que durante siglos, la identidad de un niño como judía no estaba definida por su apellido o la herencia de su padre, sino por el ADN mitocondrial transmitido a través de su madre. Si esta regla fue influenciada por las antiguas realidades genéticas, o la filosofía religiosa, sigue siendo un misterio, pero ciertamente ha reforzado la importancia del linaje materno en la historia judía. Al final, la ascendencia materna judía es como un intrincado mosaico. Algunas piezas apuntan directamente al antiguo Levante, mientras que otros reflejan las regiones donde los judíos se establecieron durante siglos. Sin embargo, a pesar de la diversidad, el hilo que conecta a todas las comunidades judías sigue siendo fuerte. Su linaje materno no se trata solo de genética, es un registro vivo de migración, supervivencia y adaptación. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha sido conocido por sus profundas tradiciones religiosas. Pero ¿qué pasaría si la ciencia podría confirmar una línea de sangre ininterrumpida que se remonta a los tiempos bíblicos? Uno de los descubrimientos más fascinantes en la genética es el linaje único del cromosoma y de los hombres judíos, que no solo los conecta con sus antiguos antepasados del Medio Oriente, sino que también revela un extraordinario legado genético entre la clase sacerdotal, los Kohanim. El cromosoma Y se pasa sin cambios de padre a hijo, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para rastrear ascendencia paterna. A diferencia del ADN mitocondrial, que revela los orígenes materno, el ADN y en los hombres judíos los vincula fuertemente con el antiguo Levante, que apoya los relatos históricos de una ascendencia israelita común. Esto significa que si un hombre judío proviene de Europa, África del Norte o Medio Oriente, es probable que comparta los vínculos genéticos profundos con otros hombres judíos en todo el mundo. Uno de los descubrimientos más notables en la investigación judía y ADN es el haplotipo modal de Cohen, CMAH, una firma genética específica que se encuentra en un alto porcentaje de hombres judíos que se identifican como Kohanim, o descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. En la tradición judía, los Kohanim son una casta sacerdotal que ha servido en roles religiosos durante miles de años. ¿Podría la genética moderna demostrar que este linaje es real? Los estudios han demostrado que una proporción significativa de Kohanim, independientemente de dónde vivan, transportan marcadores de cromosomas y casi idénticos. Esto sugiere que muchos sacerdotes judíos de hoy pueden descender de un solo antepasado común que vivió hace más de 3000 años, una línea de tiempo que se alinea casi perfectamente con el relato bíblico del Éxodo y el establecimiento del sacerdocio israelita. Pero la historia de IGA-DNA no termina con los Kohanim. La ascendencia paterna judía también revela conexiones fascinantes con las poblaciones del Medio Oriente y vecinos. A pesar de los siglos de dispersión,
Los hombres judíos de diferentes comunidades, Ashkenazi, Sefardí, Mizrahi, e incluso algunos grupos judíos africanos e indios, comparten haplogrupos de ADN que se encuentran comúnmente en el Levante. Esto significa que, si bien las comunidades judías pueden haber absorbido cierta influencia genética de las poblaciones no judías circundantes a lo largo del tiempo, su linaje paterno sigue siendo notablemente consistente y de origen del Medio Oriente. Sin embargo, hay algunas sorpresas ocultas en los datos judíos de ADN SAT-ADN. Los levitas Ashkenazi, otro grupo hereditario en la tradición judía, muestran un patrón completamente diferente. En lugar de principalmente el ADN y del Medio Oriente, más del 50% de los levitas Ashkenazi llevan un linaje europeo de cromosomas Kiaoye, particularmente de Europa del Este. Algunos investigadores creen que esto puede indicar un evento fundador no judío. Tal vez un solo hombre europeo que se convirtió al judaísmo y cuyos descendientes formaron una parte significativa del Lev ITE, clase entre los judíos Ashkenazi. Esto ha llevado a debates sobre si este linaje provino de los házaros, un pueblo turco que puede haberse convertido al judaísmo en el período medieval temprano, aunque los estudios modernos se inclinan más hacia un origen del cercano Oriente. Otro caso fascinante es el pueblo Lemba del sur de África, un grupo de habla bantú con tradiciones orales que reclaman ascendencia judía. Los estudios genéticos han encontrado que un subconjunto de hombres de Lemba lleva el haplotipo modal Cohen, lo que sugiere que al menos algunos de sus antepasados pueden haber tenido orígenes judíos o semíticos. Su ADN también muestra marcadores del Medio Oriente, reforzando sus afirmaciones de descendencia de los antiguos comerciantes o migrantes judíos. Entonces, ¿qué revela en última instancia el YKD-ADN judío? Confirma lo que los historiadores y la tradición judía han mantenido durante mucho tiempo, que a pesar de miles de años de migración, separación y adaptación, los hombres judíos de diferentes partes del mundo comparten una ascendencia paterna común que se remonta a los antiguos israelitas. También prueba que la identidad judía no es solo cultural o religiosa, sino que está profundamente integrada en su ADN, preservando una conexión con el pasado que es profunda e intacta. Imagine poder rastrear su linaje materno durante 1000 años, a un pequeño grupo de mujeres cuyo legado genético todavía vive en millones de personas hoy. Eso es exactamente lo que la genética moderna ha descubierto sobre los judíos Ashkenazi. A diferencia del ADN paternal, que muestra una fuerte conexión con el Medio Oriente, la historia genética materna de los judíos Ashkenazi es mucho más compleja y ha llevado a uno de los mayores debates en la investigación genética judía. El ADN mitocondrial, o ADN-MMT, se pasa exclusivamente de madre a niño. Esto significa que es la clave para desbloquear ascendencia materna, ofreciendo una ventana al pasado que el ADN heredado por hombres no puede. Cuando los científicos analizaron el ADN-MMT de los judíos Ashkenazi, descubrieron algo sorprendente. El 40% de todos los judíos Ashkenazi descendieron de solo 4 mujeres que vivían en Europa hace unos 1000 años. Estas mujeres, conocidas como las 4 madres fundadoras, jugaron un papel extraordinario en la configuración de la composición genética de millones de judíos Ashkenazi hoy. Pero aquí es donde las cosas se vuelven controvertidas. ¿Eran estas 4 mujeres originarias de Oriente Medio o fueron conversos europeos al judaísmo?
Algunos estudios argumentan que su ADN muestra distintos orígenes del cercano Oriente, lo que sugiere que eran parte de las primeras migraciones judías a Europa. Sin embargo, otra investigación apunta a la ascendencia europea, lo que significa que los hombres judíos que emigraron a Europa pueden haberse casado y convertido a mujeres locales, lo que lleva a una importante influencia europea materna. Lo que hace que esto sea aún más fascinante es que los judíos sefardí y mizrahi no muestran el mismo patrón. A diferencia de Ashkenazim, las poblaciones judías del norte de África, el Medio Oriente y Persia tienen linajes maternos que son abrumadoramente del Medio Oriente. Se parecen mucho a otras poblaciones de habla semítica en la región. Esto sugiere que, si bien los hombres judíos mantuvieron en gran medida su ascendencia paterna del Medio Oriente, la ascendencia materna de los judíos askenazí pudo haber sido moldeado por su tiempo en Europa. El debate sobre estas 4 mujeres no es solo una pregunta académica, sino que tiene importantes implicaciones para la historia y la identidad judía. Si originalmente eran del Medio Oriente, refuerza la idea de que el pueblo judío mantuvo su continuidad genética a pesar de la migración. Pero si fueran europeos, podría significar que la identidad judía en Europa estaba más influenciada por las conversiones locales de lo que se pensaba anteriormente. Curiosamente, los estudios de ADN materno judío también revelan algo más: efectos de cuello de botella. Debido a que los judíos askenazí descendieron de un número tan pequeño de antepasados maternos, su ADN MMT ha permanecido relativamente homogéneo. Esta es la razón por la cual ciertos trastornos genéticos, como Tay-Sachs y ciertas mutaciones de cáncer de mama, son más comunes en los judíos askenazí hoy. Estas condiciones no son solo el resultado de la endogamia, son firmas genéticas de una pequeña población aislada que creció rápidamente durante siglos. Pero los judíos askenazí no son los únicos con ADN maternal intrigante. Los Beta Israel, judíos etíopes, muestran patrones de ADN MT que coinciden estrechamente con sus vecinos etíopes no judíos, lo que sugiere que su ascendencia materna proviene de poblaciones locales en lugar de antiguas Israel. Esto se alinea con los relatos históricos de que Beta Israel probablemente surgió de una mezcla de migrantes judíos y conversos locales. Del mismo modo, las comunidades judías indias, como los judíos Bene Israel y Cochin, muestran un fuerte linaje maternal del sur de Asia, mientras que su ADN y ADN paterno permanece vinculado a Oriente Medio. Nuevamente esto sugiere que los hombres judíos probablemente emigraron a la India y se casaron con mujeres locales, que luego llevaban a las tradiciones judías a través de la línea materna. Aún más misteriosas son las comunidades judías del Cáucaso, como los judíos de montaña y los Krimchaks, cuyo ADN MT muestra una mezcla de ascendencia del Medio Oriente y local, que reflejan siglos de interacciones con la población circundante. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? A diferencia de la ascendencia paterna judía, que sigue siendo abrumadoramente el Medio Oriente, la ascendencia materna judía cuenta una historia diferente, una de migración, adaptación y asimilación ocasional. Mientras que algunas comunidades judías conservaron sus raíces maternas del Medio Oriente, otras, particularmente a los judíos askenazí, parecen haber absorbido nuevos linajes maternos de sus regiones anfitrionas, combinando tradiciones antiguas con nuevas influencias genéticas. Esta investigación no solo profundiza nuestra comprensión de la historia judía,
sino que también destaca la resiliencia de la identidad judía. No importa dónde migraron las comunidades judías, no importa cómo su ascendencia materna o paterna cambió con el tiempo, sus tradiciones culturales y religiosas permanecieron intactas, llevadas a través de las generaciones. Imagine llevar una pieza oculta de su ADN, una que lo conecta con un pequeño grupo de antepasados de hace siglos. Para los judíos askenazí, este legado genético es más que solo ascendencia. Es la razón por la cual ciertas enfermedades aparecen a tasas más altas en su población. Este fenómeno se conoce como el efecto fundador, y es uno de los aspectos más fascinantes de la genética judía. El efecto fundador ocurre cuando un pequeño grupo de personas se aísla y sus genes se transmiten con poca influencia externa. Durante generaciones, ciertos rasgos genéticos, incluidas las mutaciones que causan enfermedades, pueden volverse más comunes simplemente porque estaban presentes en la población fundadora original. En el caso de los judíos askenazí, un pequeño grupo de antepasados, tal vez solo unos pocos miles de personas, formó la base de la comunidad moderna. Este cuello de botella genético significa que los judíos askenazí hoy comparten más similitudes genéticas entre sí que la mayoría de los otros grupos étnicos. Una de las consecuencias más conocidas del efecto fundador es la enfermedad de Tay-Sachs, un trastorno neurodegenerativo fatal que aparece 100 veces más frecuentemente en los judíos askenazí que en la población general. Esta enfermedad es causada por una mutación en el gen hexa, lo que conduce a la destrucción gradual de las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Históricamente, Tay-Sachs a menudo fue diagnosticado en bebés que trágicamente no sobrevivieron después de la primera infancia. Pero Tay-Sachs es solo una de las más de 20 condiciones genéticas que se encuentran desproporcionadamente en los judíos askenazí. La enfermedad de Gaucher, otro trastorno heredado, afecta la capacidad del cuerpo para descomponer ciertas sustancias grasas, lo que lleva a órganos agrandados, dolor óseo y fatiga severa. A diferencia de los Tay-Sachs, la enfermedad de Gaucher a veces se puede manejar con terapia de reemplazo enzimático, lo que permite a muchos pacientes vivir vidas relativamente normales. Luego están BRCA1 y BRCA2, las mutaciones genéticas vinculadas al cáncer de seno y ovario. Si bien estas mutaciones se pueden encontrar en otras poblaciones, las mujeres judías askenazí tienen una probabilidad de 1 en 40 de llevarlas, comparadas con 1 de cada 400 en la población general. Esto aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar cáncer, por lo que las pruebas genéticas se han vuelto tan importantes en las comunidades judías. Curiosamente, algunas de estas mutaciones genéticas pueden haber proporcionado originalmente una ventaja de supervivencia. Los científicos han especulado que ciertas mutaciones vinculadas a la enfermedad de Gaucher podrían haber ayudado a proteger contra la tuberculosis, mientras que los portadores de mutaciones de Tay-Sachs podrían haber tenido cierta resistencia a otras afecciones neurológicas. Esto es similar a cómo el rasgo de células falciformes protege contra la malaria en ciertas poblaciones africanas. Las poblaciones judías sefardí y mizrahi tienen sus propios trastornos genéticos únicos, aunque tienden a ser menos conocidos. Por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, que causa fiebres e inflamación periódicas, aparece con más frecuencia en los judíos del norte de África y el Medio Oriente.
la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una condición que conduce a la descomposición de los glóbulos rojos, también es más común en los judíos sefardíes, posiblemente debido a su vínculo con la resistencia a la malaria. Uno de los casos más singulares es el pueblo de Lemba del sur de África, que afirma la ascendencia judía y llevan ciertos marcadores genéticos vinculados a las poblaciones judías. También tienen una mayor frecuencia de deficiencia de G6PD, similar a los judíos de ascendencia del Medio Oriente. Esto sugiere que su historia genética podría estar más conectada con el antiguo mundo judío de lo que se pensaba. Pero si bien estos riesgos genéticos son significativos, la ciencia moderna ha proporcionado soluciones que salvan vidas. Gracias a los programas de detección genética, las comunidades judías han reducido drásticamente el número de bebés nacidos con Tay-Sachs y otros trastornos genéticos severos. De hecho, desde que comenzó la detección genética generalizada, los nacimientos de Tay-Sachs en las poblaciones judías Ashkenazi han disminuido en más del 90%. Hoy, muchas parejas judías se someten a una detección de transportistas antes de tener hijos, asegurando que no sean ambos portadores del mismo gen que causa enfermedades. Este tipo de pruebas genéticas incluso ha comenzado a dar forma a las costumbres de emparejamiento judío. En las comunidades judías ortodoxas, organizaciones como Dor Yeshorim proporcionan ANO, detección genética anímica a hombres y mujeres jóvenes antes del matrimonio. Si se encuentra que dos portadores de la misma mutación de la enfermedad son una coincidencia, se desaniman a casarse para evitar transmitir la condición a sus hijos. Al mismo tiempo, la investigación genética sobre enfermedades judías está llevando a avances que ayudan a toda la humanidad. El estudio de las mutaciones BRCA en judíos Ashkenazi ha ayudado a los médicos a identificar los riesgos de cáncer de seno en mujeres de todos los orígenes. La investigación sobre la enfermedad de Gaucher condujo a terapias de reemplazo enzimática que ahora se utilizan para tratar otros trastornos de almacenamiento lisosómico. Entonces, ¿qué significa todo esto? El legado genético de las poblaciones judías es una espada de doble filo. Conlleva los riesgos de enfermedades hereditarias, pero también proporciona ideas médicas vitales que benefician al mundo. Y a medida que avanza la investigación genética, las comunidades judías están utilizando este conocimiento para mejorar la salud, tomar decisiones informadas e incluso remodelar las tradiciones. En los siglos y continentes, las comunidades judías han desarrollado tradiciones, idiomas y culturas distintas. Pero, ¿qué pasa si, a pesar de todas estas diferencias, su ADN cuenta una historia de conexión profunda e ininterrumpida? La ciencia ahora confirma lo que la historia ha sugerido durante mucho tiempo. Las poblaciones judías en todo el mundo comparten un vínculo genético único que se remonta a una fuente ancestral común. Pero, ¿cómo es esto posible cuando los judíos han vivido en entornos muy diferentes, desde los desiertos de Yemen hasta los paisajes congelados de Rusia? Estudios recientes muestran que la mayoría de las comunidades judías comparten una porción significativa de su composición genética entre sí, particularmente en su ADN paternal. Ya se trate de judíos Ashkenazi de Europa del Este, los judíos sefardíes de España y el norte de África, o los judíos mizrahi de Medio Oriente. La mayoría de sus linajes paternos se rastrean hasta el antiguo Levante, la patria de los israelitas. Este vínculo genético sigue siendo fuerte,
incluso entre las comunidades que se separaron durante más de 1000 años. Curiosamente, la imagen genética materna es más compleja, mientras que algunas líneas maternas judías también se originan en el Medio Oriente, otras muestran signos de ascendencia local europea y norte de África. Esto sugiere que los hombres judíos, a lo largo de la historia, a menudo se casaron con mujeres locales, que luego se convirtieron en parte de la comunidad judía a través de la conversión. Sin embargo, a pesar de esta mezcla, la deriva genética y la endogamia, la práctica de casarse dentro de la comunidad, ha preservado la firma genética judía única. Uno de los aspectos más fascinantes de la genética judía es cómo permanecen los grupos judíos estrechamente relacionados a pesar de la separación geográfica. Por ejemplo, los estudios genéticos revelan que los judíos ashkenazi están más estrechamente relacionados con los judíos sefardíes que con sus vecinos europeos no judíos. Del mismo modo, los judíos yemenitas, que vivieron en aislamiento casi durante siglos, todavía comparten fuertes lazos genéticos con judíos de Irak e Irán. Incluso las comunidades judías de la India y Etiopía, que históricamente han sido consideradas valores atípicos, muestran vínculos ancestrales significativos con otros grupos judíos. Esta conexión genética no es solo una curiosidad científica, sino que refuerza una identidad compartida que ha sobrevivido al exilio, la migración y la persecución. También explica por qué las poblaciones judías tienen frecuencias más altas de ciertos rasgos y enfermedades hereditarias, ya que el aislamiento genético condujo a la preservación de mutaciones específicas. Pero más que eso, demuestra que a pesar de estar disperso en todo el mundo, las comunidades judías permanecen, literalmente, a la familia. Durante años, una teoría controvertida ha sugerido que los judíos ashkenazi no son de origen del Medio Oriente, sino que descienden de los jázaros medievales, un pueblo turco que supuestamente se convirtió al judaísmo en el siglo VIII. Pero ¿qué pasa si esta teoría, a pesar de su popularidad en algunos círculos, no tiene base científica? Los estudios genéticos modernos ahora han proporcionado una respuesta clara y desmantela por completo la hipótesis de Khazar. La teoría de Khazar sugiere que una porción significativa de los judíos ashkenazi se origina en una conversión masiva de jázaros en lo que ahora es Rusia y Ucrania. Según esta afirmación, en lugar de descender de los antiguos israelitas, los judíos ashkenazi serían en gran medida europeos o de asiático central en ascendencia. Sin embargo, cuando los científicos examinaron el ADN de los judíos ashkenazi, la evidencia contó una historia muy diferente. Múltiples estudios genéticos, incluidos los de Behar et al., Nebel et al. y Hammer et al., han confirmado que los judíos ashkenazi comparten la gran mayoría de su ascendencia paterna con judíos sefardíes y mizrahi, así como con poblaciones de Medio Oriente como palestinos, drusos y beduinos. Sus haplogrupos de ADN como J1 y J2, son características de las poblaciones del Levante, no en Asia Central. Si la teoría de Khazar fuera cierta, el ADN paterno judío ashkenazi debería parecerse a la de los grupos turcos o mongólicos, pero no lo hace. Incluso en el lado materno, la evidencia contradice la hipótesis de Khazar. Mientras que la ascendencia materna judía ashkenazi es más diversa, mostrando algunos europeos y del Medio Oriente influencia.
todavía carece de una conexión clara con las poblaciones de Asia Central o turca. Si un gran número de mujeres khazar se hubieran convertido al judaísmo y formara la columna vertebral de la ascendencia materna ashkenazi, esperaríamos ver marcadores genéticos significativos de Asia Central en el ADN mitocondrial ashkenazi. Sin embargo, no existen tales marcadores. Además, los estudios de genoma completo colocan a los judíos ashkenazi genéticamente entre las poblaciones de Medio Oriente y el sur de Europa. Esto sugiere que, si bien se produjo alguna mezcla europea, probablemente a través del matrimonio con las mujeres europeas locales durante los primeros siglos del asentamiento judío en Europa, la ascendencia central sigue siendo firmemente arraigada en el antiguo, cercano Oriente. Si los judíos ashkenazi fueran principalmente házaros, su genoma sería muy diferente de otras poblaciones judías, pero en cambio, comparten una fuerte conexión genética con Sephardic, Mizrahi e incluso algunos grupos judíos del norte de África. Entonces, ¿por qué persiste la teoría de khazar? Algunos historiadores creen que ganó tracción por razones políticas, mientras que otros lo ven como un intento de socavar las afirmaciones judías de la ascendencia del Medio Oriente. Sin embargo, la abrumadora evidencia genética deja pocas dudas. Los judíos ashkenazi, como sus homólogos sefardíes y mizrahi, descienden principalmente de los antiguos israelitas. La teoría de khazar, una vez una narrativa histórica especulativa, ha sido completamente desacreditada por la ciencia. Imagine un pequeño grupo de personas, aislados del resto del mundo durante siglos, que se casa principalmente dentro de su propia comunidad. Durante las generaciones, los rasgos genéticos raros se vuelven comunes, no porque ofrecen una ventaja, sino simplemente por casualidad. Esto es exactamente lo que sucedió con las poblaciones judías, lo que lleva a la prevalencia de ciertas enfermedades heredadas. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Y qué nos dice sobre la ascendencia judía? La respuesta radica en el efecto fundador, un fenómeno genético que ocurre cuando una nueva población es establecida por un pequeño número de individuos. Si esos fundadores llevan mutaciones genéticas específicas, esas mutaciones pueden generalizarse dentro de la población con el tiempo. Esto es precisamente lo que sucedió con los judíos ashkenazi, Sephardic y Mizrahi, que a menudo vivían en comunidades aisladas con una mezcla genética limitada. Entre los judíos ashkenazi, el efecto fundador es particularmente fuerte. Los estudios muestran que la población judía ashkenazi de hoy, miles de millones de personas, desciende de un número muy pequeño de antepasados, posiblemente solo unos pocos cientos de personas de la Europa medieval. Este evento de cuello de botella hizo que las mutaciones raras se volvieran mucho más comunes que en otras poblaciones. Como resultado, los judíos ashkenazi tienen un mayor riesgo de ciertos trastornos genéticos, como la enfermedad de Tay-Sachs, el síndrome de Bloom y la enfermedad de Gaucher. Estas condiciones son raras a nivel mundial, pero ocurren a tasas mucho más altas en esta población. Curiosamente, los judíos sefardíes y mizrahi también muestran agrupación genética, pero su efecto fundador es menos extremo que el de los judíos ashkenazi. Esto es probable porque tenían una mezcla genética más continua con las poblaciones vecinas en el norte de África y el Medio Oriente. Sin embargo, las mutaciones fundadoras aún aparecen en grupos como los judíos marroquíes y libios, donde ciertos trastornos genéticos son más frecuentes debido al aislamiento histórico. Los programas de detección genética
particularmente en Israel y entre las comunidades judías en los Estados Unidos, han ayudado a reducir la ocurrencia de estas enfermedades. Al probar mutaciones conocidas, las parejas pueden tomar decisiones reproductivas informadas, lo que lleva a una disminución significativa en los nacimientos afectados. Pero más allá de las implicaciones médicas, el efecto fundador proporciona una visión fascinante de la historia judía. Confirma el aislamiento genético de las poblaciones judías durante siglos. Apoya los patrones de migración histórica y revela vínculos ancestrales profundos entre diferentes grupos judíos. A pesar de ser propagados por los continentes, los judíos de diferentes orígenes comparten marcadores genéticos comunes, reforzando su conexión con los antiguos israelitas. Entonces, si bien el efecto fundador ha llevado a desafíos médicos, también sirve como una cápsula de tiempo genética, preservando la historia única de la ascendencia judía. Durante siglos, el patrimonio genético judío ha sido moldeado por la migración, el aislamiento y los trastornos históricos. Pero hoy, con el surgimiento de la genética moderna, las pruebas de ADN y los matrimonios mixtos globales, ¿qué depara el futuro para la genética judía? ¿Permanecerán los distintos marcadores genéticos que han definido la ascendencia judía durante milenios? ¿O estamos presenciando un nuevo capítulo en la historia genética judía? Uno de los factores más importantes que influyen en la genética judía hoy en día es el matrimonio mixto. En muchos países occidentales, más de la mitad de las personas judías se casan con no judíos. Esta tendencia aumenta la diversidad genética, reduciendo la probabilidad de trastornos heredados comunes en las comunidades judías endogamosas. Sin embargo, también significa que con el tiempo, las distintas firmas genéticas que han caracterizado a las poblaciones judías durante siglos pueden volverse menos pronunciadas. Al mismo tiempo, la investigación genética es advancing a un ritmo sin precedentes. Los científicos ahora pueden rastrear la ascendencia judía con una precisión increíble, confirmando las conexiones entre los grupos judíos y sus raíces del Medio Oriente. Las bases de datos de ADN a gran escala, como las utilizadas en las pruebas de genealogía, están ayudando a los judíos a reconectarse con familiares perdidos y descubrir ascendencia judía oculta en familias que pueden haber perdido el contacto con su herencia debido a las conversiones forzadas o las migraciones históricas. La genética médica es otra área donde la investigación del ADN judío está teniendo un gran impacto. Los estudios sobre enfermedades genéticas de Ashkenazi, por ejemplo, han llevado a avances en la comprensión de afecciones como el cáncer de mama, mutaciones BRCA, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Crohn. Estos descubrimientos ahora están beneficiando a la comunidad médica más amplia, ya que los investigadores aplican sus hallazgos a poblaciones no judías que comparten rasgos genéticos similares. Pero también hay un creciente debate ético. Algunos temen que la investigación genética pueda ser mal utilizada para reforzar las narrativas divisivas sobre el origen étnico y la identidad. Otros se preocupan por el potencial de discriminación genética, donde las compañías de seguros o los gobiernos podrían usar datos de ADN para hacer políticas injustas. La comunidad judía tiene una larga historia de enfrentar la persecución basada en la ascendencia. ¿Podría la investigación genética ser armada en las manos equivocadas? A pesar de estas preocupaciones, el futuro de la genética judía está lleno de posibilidades. La combinación de análisis de ADN histórico, avances médicos e investigación genealógica está creando una oportunidad sin precedentes
para que los judíos de todo el mundo exploren su ascendencia, mejoren la atención médica y preserven su herencia en un mundo que cambia rápidamente. Una cosa es segura: el ADN judío no es solo una reliquia del pasado, es una historia en evolución, una que continúa desarrollándose con cada generación.